con sus hermanos, quedan ahí y pasaron 400 años, ¿cierto? De ese tiempo en el que el pueblo de Dios estuvo cautivo, ¿cierto? Que fue esclavo por los egipcios. Y pasa todo ese tiempo y Dios empieza a ver esto, que los hijos de Israel gemían a causa de lo que estaban viviendo. El faraón que estaba gobernando en ese entonces empezó a ver que el pueblo de Dios estaba creciendo y que se multiplicaba. ¿Y qué hizo él para frenar eso? Los esclavizó y los puso a hacer trabajo forzoso. La escritura nos dice que los pusieron a que hicieran ladrillos, y ahí empieza esa servidumbre del pueblo de Israel sirviendo a faraón y a los dioses de Egipto. Entonces está esta porción de la escritura ahí, donde Dios escucha el gemido de ellos y se acuerda de su pacto, y Dios entonces se dispone para llevar a cabo esa promesa de llevar a su pueblo a una tierra prometida. Ahí hay un factor bien interesante, y es que el Señor, cada oración, cada clamor, cada súplica que nosotros hemos hecho a Dios está delante de Él, y el Señor la responde en su tiempo. Recuerde que el Señor nos llama a nosotros a eso. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé en el Señor. La escritura nos llama a eso, ¿cierto? Nosotros oramos, ponemos esa petición, ese clamor delante del Señor, y el Señor en su tiempo responde, como lo estamos viendo acá, que ese clamor subía delante del Señor. Ahora miremos Éxodo capítulo 3, leamos del 1 al 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés estaba haciendo su trabajo, ¿cierto? La escritura dice que él pastoreaba las ovejas de su suegro, de Jetro, y las estaba pastoreando cerca al monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Y de repente Moisés en esa labor empieza a notar que hay una zarza, un chamizo, un pedazo de árbol que estaba encendido en fuego. Pero lo curioso era que tal árbol no se desgastaba, no se consumía, y eso llamó la atención de Moisés, y él dice: ve, me voy a acercar. Dice versículo 4 al 6: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En ese momento en el que Moisés estaba dispuesto a acercarse, el Señor le habla de en medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés. Y él le responde al Señor: heme aquí. Ahí estamos notando como ese primer acercamiento que Moisés tuvo al Señor. El Señor le dice: no te acerques, quítate el calzado, porque donde estás pisando es tierra santa, ¿cierto? Porque en ese lugar había hecho presencia, o se había manifestado la presencia de Dios, por lo tanto ese lugar es santo. Aquí empezamos a notar algo en el versículo 7, del versículo 7 al 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, todos esos feos que dice ahí la escritura. Verso 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mire, en esta porción de la escritura es bien interesante, porque ¿sabes qué empieza a hacer Dios con Moisés? Dios empieza a compartirle a Moisés lo que había en su corazón.
Y eso es bien interesante. Dios empieza a contarle a Moisés lo que Dios sentía cuando veía que su pueblo estaba siendo oprimido por los egipcios. Eso es lo que dice la escritura: he visto la aflicción de mi pueblo. Y Dios le está comentando eso a un hombre mortal. Y no solamente eso, sino que Dios le está diciendo a Moisés: he visto lo que hacen y he decidido librarlos y sacarlos a la tierra que yo les he prometido. Mire, iglesia, eso es tremendo. Cuando cuando Dios comienza a compartir su corazón con nosotros. Eso es algo que ocurre cuando nosotros estamos con el Señor en oración. Eso ocurre cuando nosotros tenemos una relación con el Señor. Cuando hay una íntima relación con el Señor empieza a compartir lo que hay en su corazón. Recuerde con Abraham. ¿A quién le contó Dios que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra? Se lo contó a Abraham. Dios no tenía por qué hacerlo, pero Dios es así. La escritura dice eso, que Dios en el secreto revela y muestra las cosas. Mire, y cuando Dios nos muestra a nosotros lo que hay en su corazón, en muchas ocasiones, iglesia, eso no trae paz. En muchas ocasiones lo que eso produce es angustia. Lo que eso produce es preocupación. Dios le está expresando a Moisés la preocupación que había en su corazón al ver a su pueblo. ¿Y tú qué crees? ¿Que Moisés quedó contento con eso? No, porque era también el pueblo de él. Recuerda cuando Nehemías escuchó que los muros de Jerusalén estaban destruidos. ¿Cómo quedó Nehemías? Él no quedó feliz, él no quedó contento. Él quedó angustiado, él quedó preocupado, tanto así que le daba miedo presentarse delante del rey, porque los que servían en la mesa del rey no podían estar tristes, porque eso como que contagiaba al rey, las malas energías, tenían que estar alegres. Y Nehemías estuvo alegre, mostrando una fachada por mucho tiempo, hasta que hubo un momento en el que él no lo pudo ocultar más. Y este rey nota que algo le pasaba a Nehemías y le pregunta, y ahí es cuando Nehemías le dice: es que no puedo estar tranquilo cuando los muros de la ciudad de mis padres están destruidos. Un hombre que ya partió con el Señor, se llamaba David Wilkerson. Él hablaba acerca de eso, de un llamado a la angustia. Y eso ocurre en ese momento. Mire, hay personas que están tan metidas con Dios que cuando ven un niño en la calle se quebrantan, lloran con eso. Que cuando ven una persona de pronto que está en la calle, cuando ven lo que está pasando en otro país, en otra nación, eso los quebranta. Y no vuelven a ser los mismos después de eso. Ya sus oraciones son monotemáticas, solamente oran respecto a esa situación que los inquietó. No sé si te ha pasado. Si el Señor de pronto te está llamando, te está inquietando a irte de misionero, a servir de pronto con el ministerio de la iglesia en la calle, o hacer la labor que se está haciendo con héroes de fe. Pero iglesia, eso ocurre cuando el Señor empieza a compartir lo que hay en su corazón. El Señor nos empieza a hacer parte de su obra redentora para con toda la humanidad. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces nosotros le decimos que no al Señor. Mire, yo le hago esta pregunta: ¿usted qué haría si el Señor le dice esto a usted? Pongamos este ejemplo. El Señor le dice: hermano o hermana, yo lo he escogido a usted para liberar a Venezuela de la opresión que están viviendo. ¿Cuántos dirían: uy, sí, Señor, heme aquí, envíame? Pero mire, observe lo que dice el versículo 11. Después de que Dios le comenta eso a Moisés, Moisés responde a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El Señor, aquí empieza de pronto Moisés a comentar eso. Él dice: bueno, sí, Dios, qué chévere, qué bonito, hermano, lo que estás haciendo. Pero él le dice ahí al Señor: ¿quién soy yo? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué te fijaste en mí? No sé si de pronto tú has tenido ese tipo de pensamientos, cuando de pronto te han llamado para algún servicio, o cuando te han llamado, de pronto también aplican lo secular, para algún trabajo. Pero ¿quién soy yo? ¿Por qué tengo esto yo? Nuestra identidad nos la da la Escritura. Primera a los Corintios 15:10
Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Recuerda que no son nuestras habilidades, es mucho más que eso. Es la gracia del Señor, es el favor de Dios en nosotros. Pero de pronto aquí este hombre Moisés no había entendido eso y le dice, ¿quién soy yo? Y el Señor lo afirma y le dice, no importa quién seas tú, aquí lo importante es quién te está mandando. No importa lo que el Señor te haya escogido para hacer. Tú de pronto has sacado esa excusa delante del Señor. No, Señor, ¿quién soy yo? Es que tú no sabes de mis pecados. Es que tú no sabes de mi pasado. Tú no sabes, Señor, lo que yo he hecho. Claro que el Señor lo sabe. Y el Señor te está escogiendo o te está diciendo a ti a pesar de eso. ¿Y cuál es la razón, cierto? ¿Cuál es el motivo? Él está con nosotros. Por eso no debemos detener. Recuerde que lo mismo que el Señor le dice a Josué, yo estaré contigo. Y eso debe darnos a nosotros esperanza. Eso debe ser suficiente para nosotros, de que sea lo que sea que el Señor nos haya dicho que hagamos, si Él nos ha dicho ve porque yo estaré contigo, es suficiente. Mira lo que dice acá la escritura, versos 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además, dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Mire qué tremendo. Moisés de pronto entra en un diálogo con el Señor y le dice, bueno, Señor, supongamos que yo voy, supongamos que yo me dispongo, yo voy y les digo, mire, es que el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? ¿Sabe qué podemos notar nosotros de esa pregunta que Moisés hace? Que había un desconocimiento de quién era Dios. Y iglesia, ¿sabes algo? Esa es de las cosas más dañinas que pueden existir en estos tiempos. Ministros de Dios que no conocen a Dios. Hijos de Dios que no conocen a su Padre, que no conocen a Dios. La escritura dice en Oseas 4:6 que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora vivimos en la era del conocimiento, pero está hablando de ese conocimiento de Él, de sus atributos, de la persona de Cristo, del carácter de Dios que debe formarse en nosotros. Y sabes que también pasa que aparte de que hayan de pronto ministros, pastores que no conocen a Dios, también hay un pueblo de Dios que no conoce a Dios. Y cuando hay un pueblo de Dios que no conoce a Dios, el pueblo se parece a los epicúreos y a los estoicos de Hechos capítulo 17, donde Pablo va y está en Atenas, está en el Areópago, y Pablo va y le dice a ellos, mire, yo veo que ustedes en todo son muy religiosos, porque sabes que tenían un altar para cada dios que los griegos y que los romanos y su descendencia había cobijado. Y entre los altares que tenían había un altar que decía en mayúscula, al Dios no conocido. Y Pablo les dice, a ese Dios desconocido, al que ustedes adoran, es al que yo les anuncio. Desconocimiento de Dios se ve mucho hoy en día. Es necesario que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Es necesario que conozcamos a nuestro Padre, para que no estemos ofreciendo sacrificios a un Dios que no conocemos. Recuerde que la escritura dice en Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él. Deberíamos nosotros de darlo todo, de entregarlo todo por conocerlo a Él. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, todo lo tengo por basura,
circuncidada al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto al celo que es en la ley, intachable, todo ese tipo de cosas. Pablo decía, ese currículum mío lo tengo como basura, con el propósito, con el fin de ganar a Cristo. Si tú evalúas este año y tú dices, bueno, mi sueldo no aumentó, mi puesto en el trabajo es el mismo, hasta posiblemente no siga porque quizás me echen. De pronto usted dice, no compré el carro que quería, ¿cierto? Antes el que tenía, tocó venderlo para pagar deudas. Pero si espiritualmente, si tú evalúas el año y tú dices, conozco más a Cristo, conozco más a Dios, entonces no fue un año en vano, no fue un año perdido, fue un año que valió la pena. Pablo decía eso, todo lo tengo por basura, con ese único propósito de ser conocido por Él, de que Cristo sea formado en mí. Y recuerda que Dios va a utilizar todo a tu alrededor, todo a tu alrededor, tu líder, tu mentor, tu trabajo, tu jefe, tu familia, todo Dios a tu alrededor lo va a utilizar con ese único propósito de formarte a ti y a mí a la estatura de Cristo. Que cuando Dios nos vea a nosotros, Él pueda decir, ahí veo el carácter de mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Sigue diciendo acá. Bueno, el Señor le habla a Moisés y le dice, ¿cierto? Esa es la primera vez que aparece el nombre propio de Dios en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Cuando le pregunten a usted, ¿quién lo envió? Yo soy, me envió a vosotros. Mira, ahorita en esta temporada de diciembre, bueno, ya se está terminando, ¿cierto? Pero ahorita que viene 24, 25, que viene el 31, que están las reuniones familiares y todo eso, no te quedes callado. Aprovecha ese grupo familiar para anunciar el evangelio, para hablar acerca de Cristo. Y usted dirá, de pronto usted puede decir, no, pero es que ¿quién soy yo, hermanito? Es que yo no he hecho la escuela, es que yo no tengo mucho curso de oratoria, yo de homilética y esas enfermedades, yo no sé nada de eso. No importa, tú vas a hablar en nombre de Dios, porque el Señor es el que te ha enviado. El Señor es el que nos está enviando a proclamar y anunciar su palabra. Sigamos acá. Del verso 16 hasta el versículo 22, Dios le repite esas instrucciones a Moisés y de pronto ya se las da un poco más detalladas acerca de lo que este hombre Moisés iba a tener que hacer y decir cuando fuera al pueblo de Dios. Dice el versículo 16: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad los he visitado y he visto lo que se les hace en Egipto, y he dicho: yo los sacaré de la aflicción de Egipto a tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Cierto? Dios le repite esas instrucciones: preséntate a los ancianos. Luego de presentarte a los ancianos, ya van y se le presentan al faraón y le dicen: el Señor nos va a sacar de acá para ofrecer sacrificios en el desierto. Sigue diciendo versículo 19 al 22: Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Verso 21: Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Aquí hay algo bien interesante. En ese versículo 21 nosotros podemos notar que el Señor le dice a Moisés que él iba a poner algo en su pueblo. Dice que iba a poner ¿qué? Gracia en los ojos de los egipcios. Y aquí hay algo bien interesante, y quiero ilustrarte esta gracia o este favor que la escritura habla acá con un ejemplo. Hace algunos años, una hermana de la congregación de nuestra iglesia de Fe y Esperanza
estaba presentando la solicitud para ser presidenta de una entidad de la ciudad. Y resulta que entre los candidatos habían hombres, habían mujeres, y muchos de esos candidatos estaban mucho más preparados que ella. Eso fue algo que se puso al Señor en oración. Eso fue algo que se testificó desde acá cuando la respuesta se obtuvo. ¿Cuál fue el resultado, la consecuencia de esta situación? Que esta mujer de nuestra iglesia fue la persona que escogieron para ser la presidenta de esa entidad de la ciudad. Los otros candidatos estaban dentro de la mermelada. Los otros candidatos eran los que humanamente figuraban para tal puesto, pero en la perspectiva divina era la persona que tenía la gracia de Dios en su rostro. Esa es la gracia y ese es el favor de Dios. Un amigo de nosotros, uno de los que era líderes de jóvenes acá, estaba terminando sus últimos semestres de ingeniería mecánica y se presentó para ¿cómo se llama lo que hacen a lo último en la universidad? Las prácticas, en una entidad muy prestigiosa de Bogotá que genera energía. Eran estudiantes de todas las universidades del país, de las mejores universidades del país. Y él empezó a hacer el proceso de selección. Y en el corte el hombre quedaba. Llegó hasta la última instancia, donde eran 3 personas, entre ellas estaba él. Y los otros eran de universidades de la Nacional, y otro era de Manizales, y él era de la UTP. Pero mire, para no hacer muy largo el cuento, el hombre, ¿cierto? Este amigo mío fue el que quedó en ese cargo, que entre los de la ingeniería dicen que es una de las prácticas más prestigiosas que hay. ¿Y sabes qué fue? La gracia de Dios en él, el favor de Dios en él. No es nuestro intelecto. ¿Sabe qué? Mire, la gente en el mundo no lo entiende. La gente te va a empezar a decir qué perfume usas. Eso es dulce de guanábana. Te van a empezar a decir, es el blazer, es el saco, es el reloj, es la cadena. Te van a empezar a preguntar qué es lo que tú tienes. Pero nosotros entendemos y sabemos que no es nada de eso, sino que es la gracia del Señor en nosotros. Es el favor del Señor en nosotros. Que la Escritura dice que el corazón contento, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Si no, usted puede, ¿cierto? Mira el que está a su lado. Señor, leyó. Y el que no, pues hermano, felicidad, gozo es lo que necesita. Pero entonces, eso es lo que la Escritura nos dice. Esa es la gracia y ese es el favor. La Escritura dice en el Salmo 103 que el Señor nos corona de favores y misericordias. Si tú estás próximo a presentar una entrevista, te vas a presentar a la embajada, lo que sea que tú vas a hacer, ora para que el Señor te dé la gracia y el favor de Él y confiar en su voluntad. Y eso era lo que el Señor estaba diciendo: voy a dar esa gracia para que cuando salgan no se vayan con las manos vacías, sino que les den oro, plata y todo tipo de cosas para que ustedes puedan continuar. Pasamos al capítulo 4, versículo 1. Después de que Dios le dice todo eso, Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Entonces Moisés sigue lo mismo, sigue diciéndole al Señor: no, Señor, muy chévere, muy bonito y todo, pero conmigo no cuentes, porque pues no me van a creer. Y el Señor le pregunta en el versículo 2: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Verso 4. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué le estaba ilustrando, Señor, acá a Moisés? Que con lo que él tenía lo iba a usar, que con lo que él tenía en su mano era suficiente para lo que el Señor quería hacer a través de él. Tú vas a notar eso a través de la Escritura, que Dios va a utilizar objetos comunes
personas normales para mostrar su gloria a través de ellos. Y acá lo estamos viendo. El Señor le pregunta eso, ¿cierto? Moisés dice, no, es que no me van a oír, no me van a creer. Y Dios dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Sabes algo? Que no es tanto la vara, sino más bien la disposición que hay en el corazón para servir o no servir al Señor. El Señor le dice eso, échala, la echa, y la vara se convierte. Dios, en otras palabras, le estaba diciendo, ¿cierto? Hay una frase por ahí que dice que Dios no busca personas capacitadas, sino que Dios capacita a los que le buscan. Y eso es muy cierto. Hay muchas personas, ¿cierto? De hecho, muchos de los que están en el liderazgo, o de los que estamos en el liderazgo, cuando comenzamos a liderar, no habíamos hecho de pronto muchos estudios. Pero ¿sabe qué sí teníamos en común? O tenemos en común pasión por Dios, ganas de buscar al Señor. Y en esa búsqueda del Señor, y en esas ganas de buscar al Señor, el Señor nos fue capacitando, el Señor nos fue preparando. Dice el versículo 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces el Señor sigue afirmando a Moisés, mostrándolo de que iba a estar con él, y Dios le dice, mira, si no es por la vara, va a ser por el seno. No es que Moisés tuviera seno, sino el pectoral, ¿cierto? Metía la mano en el pectoral y le salía así como, y vuelve y la metía y le salía ya normal. Dice, si no te creen por esas dos señales, hay una tercera señal: toma agua del río, tírala en el piso y se va a convertir en sangre. Dios le estaba ilustrando a Moisés por esos tres ejemplos de que él iba a estar con él. Y eso es muy parecido a lo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos después de darles la gran comisión. Después de que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, el Señor les dice, y he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la comisión y esa es la promesa. Ese debe ser el catalizador para llevar a cabo esa gran comisión. Eso debía ser suficiente para que Moisés llevara a cabo lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera, de que Él está con nosotros. No tengas miedo de hablar, hermano. Ahora en esa reunión familiar, ¿cierto?, que vamos a tener o que usted va a tener con su familia, no tengas miedo de hablar. La Escritura dice que no somos nosotros los que hablamos, sino que el Espíritu Santo habla a través de nosotros. Es más, los salmos dicen, abre tu boca, ¿cierto?, que yo la llenaré. El Señor nos llama a eso, no tengas miedo. Hable de lo que el Señor ha hecho en su vida. Hable de lo que el Señor ha hecho por ustedes. Recuerde que en una ocasión el Señor Jesús liberó a un hombre que es muy conocido como el endemoniado gadareno, ¿cierto? El hombre tenía unas reses, las vendió, y el de Gadara, ¿cierto? El Señor lo liberó, y cuando lo rescató, cuando lo liberó, el endemoniado le dijo a Jesús, Jesús, déjame ir contigo, déjame ser tu discípulo, déjame caminar contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? No, vete a tu casa y anuncia a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Usted dirá, hermano, yo no tengo un sermón, yo no tengo una prédica, no tengo un bosquejo para enseñar en este diciembre. No importa, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho en tu vida. Eso ha de ser suficiente para que una chispa de fe crezca en ellos y encienda sus vidas para creer en el Señor. Sigue diciendo acá la Escritura, verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová?
Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Acá Moisés ya estaba siendo como un poquito más sincero con el Señor. Y Moisés le dice, mira Señor, en realidad a mí me gustaría ir. Yo estaría dispuesto a hacerlo, pero ¿sabes algo, Señor? Tengo un problema. Y es que tengo un problema de que soy gago, soy tatareto, soy mudo. O sea, no puedo hablar. Es más, cuando juego en el barrio me dicen James. Eso le dice, Moisés le dice al Señor, dice, no sé hablar. Moisés era un hombre que dice él mismo que tenía ese problema. Le costaba articular 3, 4 palabras. Y cuando las articulaba, se demoraba. Y él dice, Señor, la verdad es esa. Es que yo no soy el instrumento que tú necesitas, porque yo no sé hablar. Y mire lo que pasa acá. El Señor vuelve y lo afirma. Mire, uno muchas veces así con el Señor, uno le saca y le saca excusas al Señor. Pero el Señor siempre nos da una promesa, nos da una palabra para afirmarnos. Vuelve y le dice acá, ve, yo estaré en tu boca. El problema es tu boca, yo estaré en tu boca. Yo voy a poner las palabras, yo voy a ser el que va a hablar por ti y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora miremos acá, ahí mismo en el versículo 13 en adelante. Esta es la versión PDT, palabra de Dios para todos, el versículo 13. Pero Moisés dijo, por favor, Señor, manda a otro. Y cuando Moisés le dice eso al Señor, hermano, eso regó la copa del Señor. El Señor ya se le paró fuerte, ya le paró en la raya a Moisés, porque ya, o sea, Moisés ya estaba, no fue suficiente con todas las promesas que el Señor le había dado. Ya Moisés estaba desistiendo de lo que el Señor quería hacer en él y a través de él. Él dice, Señor, conmigo no más, hermanito. Señor, no insistan más, manda a otro. La Reina Valera dice, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Le estaba diciendo eso en otras palabras. ¿Ha estado quizás el Señor inquietándote o llamándote a hacer algo y tú has sacado excusas y tú le has dado la espalda, te has hecho el de la oreja mocha o has llegado a este punto de decirle al Señor, por favor, manda a otro? Mire, la Escritura también nos enseña algo, que cuando el Señor escoge a alguien para que haga algo, el Señor no lo deja hasta que lo haga. Una vez le ocurrió al profeta Jeremías, porque Jeremías predicaba y la gente no se le convertía. Ese libro de Jeremías es bien curioso. Usted lo empieza a leer, Jeremías recibe una palabra de Dios. Jeremías comunica la palabra de Dios. El pueblo al escuchar la palabra de Dios dice, ay, qué lindo, cómo predica de bonito ese Jeremías. Esa voz es dulce para nuestros oídos. Y tú lees un capítulo más adelante, ¿y qué está haciendo el pueblo? Lo que Dios les mandó a decir a través de Jeremías que no hicieran. Eso es frustrante. Eso muchas veces pasa, ¿cierto? Ay, qué predicota, qué mensaje, qué sermón, pero no lo estamos viviendo. Se está quedando solamente en el intelecto. Tiene que bajar al corazón, tiene que hacerse carne, tiene que producir fruto, si verdaderamente ha quedado en nuestros corazones. Y sabe que en un momento Jeremías le dice al Señor, Señor, sabe que ya no más, voy a colgar los guayos, voy a colgar la Biblia, ya no voy a predicar, ya no voy a hablar más en tu nombre. Pero ¿qué le pasó a Jeremías? La Escritura dice que él empezó a sentir un fuego dentro de sí y no pudo resistirlo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y el hombre continuó haciendo la labor porque había sido el Señor que lo había llamado. Verso 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Por fortuna, el hermano de Moisés hablaba bien, se hablaba fluido, tenía oratoria, tenía elocuencia, y el Señor lo escoge a él. He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que han de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Mire qué tremendo eso, ¿cierto? El Señor le dice, bueno, está bien, voy a enviar a alguien contigo, voy a enviar a Aarón, que Aarón sí puede hablar, vayan, yo les voy a enseñar, yo les voy a decir lo que tienen que hacer. Qué bueno que cuando el Señor nos llame a nosotros, nosotros podamos responder como respondió Samuel
el último llamado de Dios, cuando el Señor lo estaba llamando, ¿cierto? Que Samuel le dijo: habla, que tu siervo escucha. O qué bueno que nosotros podamos responder como respondió Isaías cuando tuvo esa visión en Isaías capítulo 6, cuando el Señor pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías: heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes que el Señor está buscando eso? La escritura dice en Ezequiel que el Señor está buscando en la tierra personas que intercedan, personas que pongan la mano en el arado e intercedan a favor del pueblo. ¿Y sabe qué es lo más triste de ese versículo? Que la Biblia dice que el Señor lo buscó en toda la tierra y no lo encontró y no lo halló, porque le sacamos la excusa, porque de pronto no estamos dispuestos, porque de pronto no queremos, porque de pronto dudamos de las capacidades, de las habilidades. Mire algo, el Señor le dice en el versículo 17: tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Mire, la vara en ese entonces era algo común, era algo que todo el mundo tenía. Pero Moisés no entendía que esa vara en manos de Dios era mucho, que esa mano en manos de Dios iba a confundir a los magos de Egipto en Éxodo capítulo 7, que esa vara, ese objeto común en manos de Dios, al levantarla iba a partir en dos el mar, que ese objeto común en manos de Dios, al golpear la peña, iba a salir agua de ella. Ahora no es que, cierto, todos vengan acá con la vara el domingo, es que el Señor me va a usar, entonces vea, trae mi vara, el palo de escoba, y la mamá por allá en jornada, ya sé dónde me puso ese muchacho. No, yo quiero que tú entiendas que la vara en nosotros vendría siendo lo que tú haces. La vara en nosotros vendría siendo tu habilidad, tu talento, tu don, ese regalo que el Señor te ha hecho. Y lo has tenido ahí en la mano por años. Y lo has tenido ahí en la mano por mucho tiempo y no sabes lo que esa vara o lo que ese talento, lo que ese don hace en las manos de Dios. Por eso es necesario que se ponga en las manos de Dios. Mire, en la Biblia hay ejemplos de objetos sencillos que puesto en las manos de las personas correctas y puesto delante del Señor, pasaron a la historia. Permítame, yo le muestro rápidamente esto. Marcos, bueno, acá lo tengo. Marcos 12, 41 al 44. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Jesús se encontraba con sus discípulos en el atrio. Era un lugar del templo donde las mujeres se les era permitido estar. Resulta que en el atrio, pegado a las paredes, habían 13 cuernos, que eran unos cofres donde se depositaban las ofrendas para las viudas, para los huérfanos, para el templo, para el alimento, para todo ese tipo de cosas. Y la escritura dice que Jesús empezó a ver cómo los ricos echaban mucho, billetes de 100, billetes de 50. Pero entre la multitud que estaba ahí echando, el Señor Jesús vio una viuda pobre. Usted va a mirar que en toda la Biblia siempre asocia a la viuda con la pobreza, porque la viuda era una mujer que su esposo, tuki, ¿cierto?, había fallecido o lo habían matado. La mujer no podía trabajar, dependía directamente de su esposo. Como no podía trabajar, pues era pobre, no tenía sustento. Dice que esta mujer tenía 2 moneditas de cobre de muy poco valor, pero ella las echó ahí en el cofre. ¿Qué son esas 2 moneditas desde la perspectiva humana? De pronto alguien que estaba ahí miró: mira, este es que echando 2 moneditas, este sí lo debe escuchar el Señor, porque este está echando billetes, este está echando el botín, este está echando ahí la plata. Pero desde la perspectiva divina, desde los ojos de Cristo, lo que la mujer echó fue más que lo que echaron los ricos, que echaban mucho. Verso 43. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Mire, 2 moneditas de cobre en manos de una viuda pobre, y pasó a la historia en la escritura. Usted dirá: no, hermano, es que mi talento, mi don, lo que yo tengo, son como esas 2 moneditas de cobre.
Eso me han rechazado, yo hago dibujitos, los he llevado a empresas. No, usted no sirve como diseñador gráfico. Puede que el hombre haya desechado eso. Puede que la empresa, la compañía, tu misma familia le haya dado la espalda a eso, haya desechado eso. Pero eso en las manos de Dios, hermano, eso es un instrumento tremendo. Mire este ejemplo de este muchacho. Juan 6, 5 al 11. Termina, cierto, esa predicación con la multitud. Jesús está ahí unido con una cantidad de gente. La gente tiene hambre. Cuando Jesús miró alrededor, vio a la gran multitud que se le acercaba y le dijo a Felipe: ¿dónde podremos comprar suficiente pan para que toda esta gente que pueda comer? O sea, había una cantidad de gente. Y Jesús le pregunta a Felipe: Felipe, ¿qué vamos a hacer? Mira toda esta cantidad de gente que hay acá. ¿Dónde podemos comprar algo para alimentarlos? Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquito. O sea, Felipe le dice al Señor: Señor, la verdad, el panorama está crítico. Todos tendríamos que trabajar más de las 8 horas, un mes parejo, para comprar siquiera que les toque pues la mitad del pan, para que les toque pues alguito. En eso, Andrés, el hermano de Pedro, otro seguidor, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Entre la multitud que había ahí, de pronto un muchacho por ahí estaba parando la oreja y escuchó lo que estaba hablando Jesús con los discípulos. Y el muchacho se le acercó a Andrés y le dijo: Andrés, hermano, pues yo sé que esto no es mucho, pero yo tengo unos panes y tengo unos peces. No sé si eso pueda servir para algo. Mire, acá lo pongo delante de usted. El mismo discípulo de Cristo se le presentó como un obstáculo al muchacho. Él mismo dice: hermano, esto no es suficiente para tanta gente. El muchacho decía: bueno, eso no es mucho, pero es todo lo que tengo. Jesús le dijo, verso 10: hagan que la gente se siente. Era un prado amplio y se pudieron sentar los 5,000 hombres que había. Entonces Jesús tomó los panes y, después de dar gracias a Dios, los dio a los que estaban allí. Asimismo repartió el pescado. Todos comieron lo que quisieron. ¿Sí vio usted sabe qué hubiera pasado donde este joven hubiera hecho caso a las palabras de este discípulo? ¿Verdad? Sí, 5 panes y 2 peces no es nada para toda esta gente. ¿Verdad? Yo no soy buen dibujante, yo no soy bueno para la música, tiene más oído un ojo, ¿cierto? Yo no soy bueno para nada de esto, conmigo no. ¿Tú sabes qué hubiera pasado donde ese joven? Bueno, el Señor hubiera hecho algo, pero mire, ese muchacho pasó a la historia. Él dijo: Señor, lo único que tengo es esto, pero yo sé que en tus manos alcanza. Yo sé que en tus manos tú lo multiplicas y va a ser de bendición para mucha gente. Tú puede que tú pienses así como ese joven: yo no tengo mucho. La verdad, hermano, sinceramente es que no tengo mucho, pero recuerda que eso en las manos del Señor se multiplica y es de bendición para todos. Les voy a mostrar el último ejemplo. Permítame, le muestro este último ejemplo. Un hombre que sí tenía para dar, un hombre que tenía para dar muchos holocaustos, bosques enteros de sahumerio para el Señor, reses enteras, carneros, ovejos completos para el Señor, de la mejor calidad. Pero este hombre entendió lo que verdaderamente el Señor buscaba de él. Salmo 51, 16 y 17. Recuerde que esto ocurre después de que David se llega a Betsabé, peca, ¿cierto? Manda a matar a Urías. El niño que está esperando Betsabé muere y David se entera de eso, y eso empieza a generar algo en su corazón. Y él le dice al Señor: tú no quieres ofrendas ni holocaustos, yo te los daría, pero no es lo que te agrada. David decía: mira, yo tengo holocaustos, tengo graneros enteros, tengo establos y todo eso lo puedo dar, pero yo sé que tú no buscas eso solamente. Dice el verso 17: las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. De pronto tú eres del grupo de personas que dicen esta noche: bueno, está bien, yo la verdad, mi vida ha sido un desastre, mi vida está quebrantada, mi vida no es nada, yo he desaprovechado los últimos 10 años de mi vida. O hay quien de pronto dirá: toda mi vida he sido un desperdicio, toda mi vida la he echado por la borda, no he sacado nada fructífero de mi vida, ahora mi vida está hecha a pedazos.
ilusiones rotos, sueños que no se llevaron a cabo, planes que nunca se cumplieron. Eso soy yo, de eso estoy compuesto. De pronto tú piensas así, llegaste al lugar donde era, hay buenas noticias para ti, porque ese tipo de ofrenda, ese tipo de regalo, ese tipo de cosa es la que el Señor no desprecia. Es más, ¿sabes qué? Esa es la que el Señor quiere. Cuando Saúl la embarró, Saúl quiso hacer holocaustos y quiso quedar bien con el pueblo, y eso no le agradó a Dios. Cuando David la embarró, a David no le importó nada de eso, a David le importaba era el Señor. Y él dice, no puedo dar todo eso, pero no lo voy a dar. Yo tengo mi corazón quebrantado y eso es lo que tengo para ofrecerte. Y si tú has venido en esta noche delante del Señor de tal manera, pues el Señor no te rechaza. Eso es lo que el Señor está buscando, corazones quebrantados, porque de ese polvo, de esos trozos, el Señor vuelve y te hace una vasija preciosa. Recuerde que la Escritura dice en 1 Corintios 1:27 que de lo vil y de lo menospreciado nos ha escogido al Señor para avergonzar a este mundo. Dice que lo más necio de Dios, lo más insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres. Es tremendo eso, ¿cierto? Muchas veces le damos la espalda a ese tipo de personas, pero ese tipo de personas son las que Dios levanta para su gloria y para su honra. Entonces no tengamos miedo de eso, ¿cierto? El Señor nos va a levantar.